La decisión del gobierno de Estados Unidos de declarar a las facciones criminales de Brasil como organizaciones terroristas extranjeras tiene un carácter claro de injerencia en la política interna brasileña en un año electoral. Es una decisión que se suma a la amenaza de imponer sanciones arancelarias a productos de Brasil, especialmente para forzar a Brasil a ser eternamente un exportador de productos primarios, frenando su industrialización necesaria. Está claro que Estados Unidos viene interfiriendo en varios procesos electorales de América Latina, y hay una abusiva intención de bloquear la creciente presencia de China en la región. Esta declaración es una extraterritorialidad ilegal y abusiva que abre precedentes para nuevas intervenciones militares en la región. Busca impedir la victoria electoral de Lula en octubre. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran satisfacción nuestro encuentro. Gran responsabilidad. Esa misión de integrar a América Latina, tan acosada y amenazada por poderes externos, por medio de la información, y construir así una soberanía. Nuestro tema de hoy se refiere a una clasificación hecha por los Estados Unidos, su gobierno, de que organizaciones criminales, facciones criminales del Brasil, como el Comando Vermelho y el PCC, el primer comando de la capital, serían organizaciones terroristas. Esto lleva a una serie de consecuencias, y eso es que queremos analizar, sobre todo porque tenemos aquí con nosotros, como invitado, la lucidez del profesor José Geraldo Souza Jr., ex-rector de la Universidad de Brasil, la gran universidad creada por Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, en una época histórica del Brasil, del gobierno de João Goulart, a quien quiero dar la bienvenida. Profesor, esta decisión norteamericana no viene solo apoyada en argumentos jurídicos, viene acompañada de una serie de medidas que alcanzan a la esfera económica, amenazas de nuevas sanciones tarifarias, que en realidad son sanciones propiamente. Y esto puede tener una implicación claramente política en un año electoral en Brasil. Especialmente, me gustaría destacar esto: un año electoral en Brasil, donde hay una inflamación del debate político, por la razón de las candidaturas, o la candidatura conservadora más prominente. Se refieren a los valores norteamericanos y toman posición al lado de los Estados Unidos contra la soberanía de Brasil. ¿Cuál es su primera reflexión sobre esto? Beto, ha circunscrito bien el cuadro. Claro que hay un impacto directo en las elecciones, no solo en Brasil, pero estamos teniendo elecciones en toda la patria grande, en Perú, en Colombia. Todavía me gustaría trabajar con un poco de cautela y algunos datos de realidad. Esta estrategia que, como dijiste, tiene finalidad sobre todo económica, comercial, pero también es un instrumento de presión política, diplomática, geoestratégica. Estamos acompañando esto en el contexto de las movilizaciones de los propios Estados Unidos. No solo aquí en el lago de Maracaibo, sino también en el mar de Groenlandia, en las Antillas del Sur, en el estrecho de Hormuz, y en poco tiempo llegaremos a la bahía de Guanabara y hasta el lago de Paranoá, en la capital del país.
Diría que estos son los instrumentos más fuertes. Claro que también hay un componente militar. Por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo, en esa región arábica y persa, estamos viendo que caminó para la condición más dramática, que fue la guerra. Y en Venezuela, la condición de secuestro del presidente Maduro y su compañera, su esposa, Cilia Flores, muestra una posible exacerbación. Mi cautela es decir que es un movimiento de potencia hegemónica con problemas de afirmación global hoy, porque no es más en contexto. Incluso, desde el punto de vista que parecía ser su principal capacidad financiera, que es la capacidad militar de persuasión, el conflicto en el Golfo Pérsico está mostrando que, incluso en este campo, es vulnerable. La valentía antiimperialista de Irán. Exactamente. Una cosa extraordinaria. Hoy aparentemente, Irán es la fuerza que todos los que queremos soberanía, autonomía, autodeterminación, dirigir nuestro propio proyecto de sociedad. Nos vemos desagraviados en este contexto de una posición altiva y de una capacidad de inteligencia que cambió completamente el diseño de las acciones estratégicas, políticas y militares en el globo. Y la Guardia Revolucionaria de Irán es tasada por Estados Unidos como organización terrorista. Exactamente. Quería decirte algo de cautela. Mas eu queria pouco de cautela, porque na verdade é uma forma de porque en realidad es una forma de movilización técnica y al límite estratégico de esta potencia hegemónica que de cierto modo está perdiendo su capacidad de liderazgo y de ser conductora de grandes proyectos civilizatorios, mas que tem ainda uma disponibilidade enorme para produzir danos, pero que todavía tiene una enorme disponibilidad para producir daños de todo tipo en el contexto del mundo contemporáneo. Mas eu queria dizer assim, que a clasificación Pero quería decir que la clasificación todavía sigue un guión que tem como eixo principal e essencial que tiene como eje principal y esencial la condición de movimiento de salvaguardia económica y comercial. Incluso cuando se califica a una organización que es criminal o de otro tipo como terrorista y apunta a la cuestión de la seguridad nacional, la seguridad nacional norteamericana, y para combatir al crimen organizado, todavía es una etapa que se liga a un conjunto de instrumentos jurídicos de potencia hegemónica que gana dimensión extraterritorial y que se aproxima a la soberanía de otros estados, pero que en el fondo quiere destacar, en el contexto de esta forma de acción política, respuestas que se relacionan con la seguridad nacional, pero también con la inmigración, la cooperación policial, las sanciones financieras, el combate al lavado de dinero, que es, por ejemplo, el instrumento básico de la llamada Sección 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos de 1974, la Trade Act, que es un instrumento de política comercial, porque autoriza al Poder Ejecutivo, y que es un instrumento de política comercial, porque autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Escritorio de Control de Activos Extranjeros,
Investigar y responder a prácticas de gobiernos extranjeros que sean consideradas injustificadas, discriminatorias o perjudiciales al comercio de los Estados Unidos. Y son mecanismos que han sido utilizados aquí y allá como medio para, vamos a decir, afectar disputas, envolviendo propiedad intelectual, barreras comerciales, subsidios, acceso a mercados. Entonces, su actividad es esencialmente económica. Incluso cuando entra en el campo de la corrupción o de la protección internacional de los derechos humanos, por ejemplo, la ley Magnitsky, que permite interditar el tránsito internacional, negar vistos, prohibir la entrada de personalidades. Por ejemplo, en Brasil, tuvimos ministros de Estado prohibidos. El objetivo todavía es, de cierto modo, comercial. En ningún caso, incluso cuando a partir de la clasificación de organizaciones como terroristas, incluso en estos casos, todavía prevalece el fundamento indirecto para la presión económica, diplomática o comercial. Porque en ninguno de estos casos, la soberanía puede ser afectada. A autorização mesmo da legislação norte-americana para incluso de la legislación norteamericana para actuar como fuerza de intervención en territorio extranjero. Incide en las acciones que, por ejemplo, personalidades, agentes económicos, agentes financieros, realizan a partir de centros económicos y financieros norteamericanos con otros centros o agentes fuera del territorio norteamericano. Incide allí donde haya jurisdicción. Están amenazando ahora a secuestrar al presidente de Cuba. Ahí es donde entra otro factor, que es aquel que comenzamos a discutir después del incidente Maduro. Porque, a pesar de la prohibición, los países son obligados a seguir la Carta de las Naciones Unidas. Y las únicas excepciones son la defensa legítima, que es preventiva, o la guerra justa. Pero aún así, no se puede escapar del concepto de que la mediación internacional del derecho internacional sea el avalista de este proceso. Y es muy cuestionado. En la propia encíclica, que fue publicada este mes del Papa León XIV, él pone allí como una posición de la Santa Fe, pero que también es una posición del Vaticano como Estado, de que este concepto de guerra justa no se sostiene en el contexto internacional contemporáneo. El Papa León XIV. Profesor, vamos a necesitar hacer una pequeña pausa y yo dejo una pregunta ya en el aire. Desde el 2016, Brasil tiene la caracterización por medio de leyes muy claras que diferencian facciones u organizaciones criminales de lo que es una organización terrorista. Pero esto, respondemos con su reflexión después de nuestra pausa aquí, en Latitud Brasil. Ya volvemos con el profesor José Geraldo Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasil, exponente del movimiento El Derecho Encontrado en el Sur. Latitud Brasil está de vuelta, conversando hoy con el profesor José Geraldo Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasil, aquella universidad criada por Darcy Ribeiro,
y también exponente del movimiento del derecho en las calles. Dejé en el aire una pregunta. Brasil ya tiene ley desde el 2016 que diferencia claramente qué es la organización criminal y qué es la organización terrorista. Está muy definido eso, pero parece que esta acción externa norteamericana quiere atropellar el marco jurídico brasileño. ¿Sería así? Eu diria, eu continuo entendendo que há vamos dizer assim, uma Continúo projeção entendiendo que hay una imprópria proyección impropia de lo que é que a es la soberania soberanía legislativa de los legislativa Estados Unidos, incluidos los Estados Unidos, né, quanto a poder definir en o cuanto a poder que é definir lo que próprio es de propio seu de su direito derecho interno. interno. Os Estados Los Unidos Estados podem Unidos no pueden legislar legislar para su derecho interno. né? Ahora, eu ya já dije disse, que, né, que mesmo levando em conta o incluso aspecto teniendo en cuenta el aspecto neocolonial que sostiene sustenta uma postura de una postura de forma ainda todavía imperialista, expoliativa, né? Mesmo aí, não é possível deduzir aún así no es da posible aplicação deducir de la dessa aplicación de esta legislación norteamericana que ela que autorice esta interferencia y que, por lo tanto, cada país continúa con su soberanía interna, su capacidad de autodeterminarse y constituir su propia legislación, como en el caso de Brasil, por esta ley que mencionaste del 2016. Tiene hasta un número, 13.260, en la que Brasil definió lo que es el terrorismo, definió lo que es la organización criminal, que no persigue fines políticos. Son fines delictivos, son crímenes previstos, incluso en los acuerdos de cooperación internacional para su persecución territorial, las alianzas entre las agencias, los acuerdos, hasta los tratados. Esta alianza, Beto, es obtenida por la prepotencia, por la capacidad de desacertar el alcance de sus pretensiones, que son sus intereses, avanzando inclusive sobre la soberanía de los demás países, como es el caso. Extraterritorialidad por fuerza bruta. La fuerza bruta, que es lo que sucedió en Venezuela, con la incidencia de una operación clandestina fuera de los cuadros legislativos, lo que hasta hoy no se designó si esta intervención tenía el apoyo del derecho internacional público. Es el derecho que es producido por la Carta de las Naciones Unidas. Claro, claro. Ahora, quien juzgue, profesor, quien observe que el faccionalismo es tan grande, en la parte norteamericana, porque es allí donde está asediada una organización llamada Ku Klux Klan, que es una organización terrorista centenaria, tiene millones de adeptos. Exactamente, y otras. Esta no es la única que tienen allí, no es la única, por la conceptuación que viene de su constitución, de la autonomía de las milicias, ¿no? La exsecretaria de Estado Hillary Clinton llegó a decir para Telesur, tenemos este video en Telesur, que sí, los Estados Unidos fueron responsables por la creación de Al Qaeda. Hillary Clinton dijo eso. Y ahora mismo se dice que otras organizaciones del Oriente que actúan de forma, vamos a decir, sin control estatal, que en su origen tienen, no solo en los Estados Unidos, pero en Israel también, aparentemente colocadas como adversarias de la democracia occidental y del pensamiento cristiano, que ideológicamente nos condice. Bien observado. Ahora, Beto, la gran cuestión es que la potencia no tiene, vamos a decir así, la autocrítica desde el punto de vista de consumir sus intereses.
sobre todo cuando se expresa en un proyecto económico de expoliación. Las últimas declaraciones del presidente Trump: estamos sacando billones y billones de Venezuela, del petróleo. Él dice todo el tiempo el petróleo. Y si es necesario, vamos a tomar también las estructuras de producción de petróleo de Irán. Quiero decir, esta prepotencia plutócrata es lo que exacerba la condición de la legislación. Ahora, yo creo que, por eso decía, vamos con cautela, porque tenemos salvaguardas muy importantes desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Cómo el gobierno brasileño debe reaccionar? Yo creo que, activando el marco del derecho internacional, tiene que restringir la potencia. Y es claro que todo esto va a depender del grado de relevancia de cada país. Por ejemplo, Irán está construyendo una mesa de negociación con alta soberanía desde el punto de vista de salvaguardar intereses permanentes, no resolución de conflictos inminentes. Creo que Brasil puede poner eso, inclusive activando internamente en Estados Unidos los sistemas de salvaguardas que la Constitución norteamericana prevé, y algunas ya fueron adoptadas o están en camino de ser adoptadas por el propio legislativo norteamericano, por las organizaciones, las convenciones, los acuerdos y los tratados norteamericanos, las relaciones bilaterales y la pauta de la negociación. Por ejemplo, no toca discutir el problema que presume reciprocidad de las tarifas y de la propia discusión sobre el criterio límpido del objetivo de clasificar. Creo que Estados Unidos tiene el derecho de clasificar a una organización como criminal o como terrorista. Él no puede imponer eso a un país, a otro país. Cada país tiene que ver con su capacidad de alianza global y de fuerza de su capacidad económica, política y diplomática para poder construir. Por ejemplo, el presidente Lula dijo que va al G7 y tiene que activar sus alianzas, como vimos a Irán haciendo, sea desde el punto de vista de autodefensa, las alianzas de asistencia recíproca, y también de discusión sobre las condiciones de gestión de los flujos económicos que circulan en el mercado global. Así como hay países hoy en Europa, Francia, España, hasta Italia, que están reaccionando a determinado comportamiento genocida de Israel. Medidas concretas. Rompiendo con sus acuerdos tradicionales, estableciendo bloques regionales de acuerdo. Por ejemplo, la Comunidad Europea tiene un acuerdo con el Mercosur. Y creo que tenemos que trabajar urgentemente para incluir a Venezuela en la base de este acuerdo del Mercosur. Ahora, pienso, Beto, que en estas condiciones actuales, el gran alarde no es ni de la naturaleza jurídica de las cuestiones. Como dije, creo que Estados Unidos tiene el derecho de hacer lo que está haciendo desde el punto de vista jurídico. No tiene el derecho de transformar su legislación interna en control extraterritorial. Esto sucede debido a un fenómeno de globalización, que es el fenómeno de las alianzas ideológicas. Por ejemplo, mucho de lo que aquí en Brasil está impactando esta situación es el hecho de que internamente existen facciones políticas que son aliadas al colonialismo expoliativo y quieren robar nuestras riquezas y que tienen sus alianzas de comunicación. Sí, que están muy entrelazadas con el poder del rentismo, por ejemplo. Exactamente. Algunas organizaciones financieras extrañas, la estructura,
Exacto. Entonces, poco a poco vemos que no solo eso, sino que están entrelazados con el propio crimen organizado, que indican establecer. Por ejemplo, estamos discutiendo ahora para dónde van los dineros que son captados por mediación financiera, que hay gente de la actividad, digamos, legítima del mundo financiero bancario, pero también hay un crimen organizado que está trabajando. Oh, sí hay. Quedó claro, quedó claro. Y cada día eso interfiere. ¿Por qué? Porque estas alianzas tienen el interés de capturar el sistema político para sostener estos acuerdos que estamos viendo, sobre todo en el occidente, que no se colocan por culpa de la filosofía política y civilizatoria. Se colocan porque son alianzas interesadas desde el punto de vista del extractivismo financiero, de la ganancia. Muy claro. No es por otra razón que el gran Vladimir Ilich Lenin preguntaba, casi respondiendo, ¿qué es más criminoso, robar un banco o fundar un banco? Exacto, exacto. Y vemos eso impactando en las elecciones que están en curso. Muy claro, profesor. Há uma espécie de quinta-colonismo nos países que alimenta Hay una especie de quinta colonia en los países que alimentan alianzas que son apátridas, porque no hay patria. Porque visten la misma carapacha de la ganancia. De la ganancia. Quieren destruir el PIX ahora, Exacto. que es un instrumento de pagamiento nacional. ¿Por qué no lo quieren? Porque pudimos crear una fresa de soberanía en las acciones financieras, sin costo para el usuario, agregando la participación de la población, que no era relevante financiera. Estaba fuera de los bancos, hoy participa en la actividad bancaria. ¿Y con el PIX, Beto? ¿Entra a los bancos? Porque para operar el PIX necesitas tener una cuenta en el banco. Es inclusivo. No entra en las ganancias exorbitantes de las tarifas que los bancos cobran para operar el sistema. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor José Geraldo Souza Jr. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil. Hasta la semana que viene. Estaremos otra vez trazando alguna información que ayude a la integración soberana, informativa y cultural de América Latina. Adiós.